Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. Quiero presentar a mi grupo, está conformado por Edgar David Telles y David Mora, que soy yo, y nos encontramos cursando matemáticas discretas en la Corporación Universitaria Iberoamericana con la docente Andrea García. Y el día de hoy vamos a resolver una problemática que se nos plantea en la actividad número 4, que es acerca de la máquina de Turing. Entonces le doy paso a Edgar para que primero hable un poco sobre qué es la máquina de Turing y veamos una solución que planteamos en la cual vamos a tener un input binario y un output en el cual vamos a escribir textualmente máquina de Turing. Buen día a todos. Hoy vamos a hablar de lo que es la máquina de Turing. Recordemos que la máquina de Turing es un concepto teórico de una máquina creada por el matemático informático Alan Turing en 1936. Es un modelo de computación extremadamente simple que, sin embargo, es capaz de resolver cualquier problema que una computadora moderna pueda resolver. Eso siempre y cuando tenga suficiente tiempo y memoria. La máquina de Turing es fundamental para entender la teoría de la computación y es la base de lo que hoy se conoce como algoritmo. Eh, la máquina de Turing tiene unos componentes básicos como lo son la cinta. La máquina tiene una cinta infinita dividida en celdas, cada una de las cuales puede contener un símbolo. Estos símbolos pueden variar entre números y letras. Para este caso, nosotros implementamos la máquina con un lenguaje binario entre ceros y unos. O también en otros casos pueden las celdas contener un espacio en blanco. La cinta representa la memoria de la máquina y se extiende infinitamente en ambas direcciones, izquierda o derecha, lo que significa que la máquina puede leer y escribir en ella en cualquier celda. Debajo de ella vemos lo que es el cabezal de lectura. Este cabezal, también conocido como escáner o lector, su función es leer, escribir o borrar. Puede hacer dos acciones al tiempo, puede escribir y borrar borrar y escribir. Este cabezal, pues la máquina contiene la cabeza de lectura o el cabezal de lectura que se mueve a lo largo de la cinta. Este cabezal puede leer el símbolo en cada celda actual, escribir un nuevo símbolo en esa celda y moverse a la izquierda o a la derecha o quedarse en la misma posición. Luego vemos como tal lo que es el programa de instrucciones, que también se conoce como la tabla de estados o conjunto de estados. Esta es como el cerebro, como el software de la máquina del algoritmo, ya que en la tabla contiene todos los valores que puede tener la cinta y los estados de cada una. Además, da las instrucciones de lo que la máquina va a realizar, bien sea la operación que va a hacer o la palabra que va a digitar. En esta tabla de estados, particularmente teniendo en cuenta el ejemplo que tenemos nosotros, la primera columna es como tal del estado, que más adelante vamos a describirlo. La segunda columna viene siendo el símbolo, que es el que está como tal en la cinta. En la tercera columna vemos lo que es la acción, que es lo que va a hacer la máquina, que en unos casos es borrar y escribir, y al mismo tiempo nos indica hacia cuál estado va a cambiar, cuál va a ser su nuevo estado. Y en la última columna tenemos como tal el movimiento. El movimiento puede representarse de izquierda a derecha o estar en una misma posición como mencionamos anteriormente, pero en este caso lo representamos con la letra R, que significa right, o sea, hacia la izquierda. La máquina Turing también tiene algunos lenguajes y autómatas. Son unos elementos básicos que tiene como tal la máquina. En este caso vamos a detallar los que tienen la máquina de nosotros puntualmente. Q, que pues es un conjunto finito de estados. En este caso, la tabla de definiciones vemos que arranca desde Q0 hasta Q16, que son como tal el conjunto de estados que vamos a representar en la tabla que ya vimos anteriormente.
Sigma, pues es un conjunto finito de símbolos distintos del espacio en blanco denominado alfabeto de la máquina. En este caso, es el lenguaje que estamos empleando en la cinta, el lenguaje binario entre 0 y 1. Ese, pues es el estado inicial de donde empieza a arrancar la máquina y de donde está señalando como tal el cabezal. En este caso es Q0. Y vemos el estado final eh, que se representa con la letra F y vendría siendo Q16. En la parte de abajo podemos observar lo que son los movimientos de la máquina. Eh, Como mencioné anteriormente, en la tabla de estados se representa R porque va a mover la cabeza a una celda a la derecha. Sin embargo, también se puede mover a la izquierda representando con la letra L o permanecer en una misma posición, en el cual se puede representar con la letra S o N. En este caso, nosotros para la tabla representamos con la letra S, que es como tal que se quede en una misma posición. Ok, entonces ya con la definición que nos entregó Edgar, podemos entender que nuestra máquina va desde Q0 hasta Q16, que es un binario 0,1, que inicia en Q0 y va a terminar en Q16. Y los movimientos que tiene en la cinta es hacia la izquierda o derecha, o si decidimos hacer o no un movimiento o un cambio de posición. Entonces les presentamos nuestra máquina de Turing. Tenemos una entrada, un input binario, como les contábamos, y en la salida lo que nosotros estamos esperando es escribir máquina de Turing textualmente. Para eso, dentro de nuestra tabla nos vamos a dirigir a Q0, que es donde empieza, y la programación nos indica que si estamos en Q0 y hay un 1, entonces vamos a borrar y escribir M y cambiar a Q1. Entonces vamos a poner una M mayúscula, y vamos a cambiar a Q1 y nos dice que el movimiento tiene que ser hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha de la cinta y nos vamos ahora a Q1. Q1 nos dice que si hay un 1 vamos a borrar, escribir A y cambiar a Q3. Entonces nuestro output sería una A. Efectivamente nos movemos hacia la derecha y cambiamos a Q3, ¿cierto? Ahora si nos vamos a Q3, identificamos en la cinta que ahora lo que tenemos es un 0, por lo tanto nos dice que debemos borrar, escribir una Q y cambiar a Q12, ¿cierto? Entonces vamos a pasar nuevamente hacia nuestro movimiento hacia la derecha y nos vamos a Q12. Q12, ¿qué nos dice? Nos dice que si hay un 0, entonces vamos a borrar, escribir una U y cambiar a Q11. Nuevamente el movimiento hacia la derecha. Vamos a ir a Q11 y nos encontramos con que si hay un 0, va a borrar, escribir una I y cambiar a Q15, moviéndonos nuevamente hacia la derecha de la cinta. Bien. En Q15 nos dice que si nos encontramos un 1, vamos a borrar, escribir una N y cambiar a Q6, moviéndonos hacia la derecha de la cinta nuevamente. Entonces vamos a poner Q6. Y finalmente para terminar vamos a escribir solo la palabra máquina. De aquí en adelante ustedes pueden comprobar la tabla versus el input y el output y se darán cuenta que nuestra salida va a ser la palabra textual de máquina de Turing, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Q6, nos encontramos un 0 y nos dice que debemos borrar y escribir una A. Y pasar hacia la derecha de la cinta con Q9. Y como pueden ver, aquí ya comprobamos que nuestra input binario nos entrega un output en texto que en el comienzo de la frase podemos ver que dice máquina,
¿cierto? Si lo completamos, pues, y ustedes verifican la tabla, podemos identificar, pues, que finalmente la máquina de Turing va a escribir precisamente eso, máquina de Turing. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y que estén muy bien.